Hemos leído en Hechos capítulo 8, los versículos 9 al 25. Vamos a meditar en este pasaje, el Evangelio y el corazón. El domingo pasado hablamos de el Evangelio y el arrepentimiento. Hoy día es el Evangelio y el corazón. El domingo pasado veíamos la unión íntima e inseparable que hay entre el Evangelio verdadero y el arrepentimiento. La pena y el dolor de llevar una vida de pecado, de retribuir con ingratitud y odiosidad al autor de tanto bien, de rebelarse contra el amor y la bondad de Dios, de ofender diariamente al Dios santo y justo, ese pesar solo es causado por el Evangelio. Varones, hermanos, ¿qué haremos? Esa es la pregunta de quienes, compungidos sus corazones, buscaron salida a la angustia provocada por la comprensión de la maldad habida en cada uno de ellos. ¿Alguna vez ha llegado a este estado? ¿Cómo puedo ser tan malo? ¿Cómo puede haber tanta maldad en mi corazón? Eso lo hace el Evangelio. Ahora, en este grupo de creyentes, en aquellos que experimentaron estas cosas, creyentes arrepentidos y salvos, se infiltró Simón. ¿Por qué decimos que se infiltró? Porque él no era salvo. Nota el lenguaje de las Escrituras. Ya que estamos con Hechos, vamos a retroceder un poco al capítulo 4 y veamos la descripción que nos hace en el versículo 32. Mira cómo se describe la multitud ahí a partir del versículo 32 de Hechos 4. Dice ahí: y la multitud de los que había creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía hacer suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Esta es la descripción general. Las consecuencias de este obrar las vemos en el versículo 34. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado. Esta es otra cosa, ¿cierto? El resto del versículo 34 y el versículo 35 explican cómo lo hacían. O sea, cómo es que llegaban a este fin que no hubiera necesidad de nadie. Y el versículo 36 y 37, ahí tenemos, Lucas nos pone un ejemplo de alguien que hizo esto, de José, ¿cierto? José, que tenía por sobrenombre Bernabé. Bueno, este era el grupo de los que habían creído. Pero, ¿qué leemos en el versículo 1 del capítulo 5? ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo leemos ahí? Pero había cierto hombre. ¿Qué nos quiere decir Lucas? ¿No vas a comenzar el capítulo 5? ¿Acaso este cierto hombre es del mismo grupo que se describe en el capítulo 4? Por supuesto que no. Los traductores han puesto aquí la conjunción adversativa pero. No es una manera de hablar, nosotros nos expresamos así, ¿cierto? Estaba rico, pero le faltó azúcar. Ah, no, sí, le quedó bueno, pero está un poco crudo. Ya, quiere decir que no está muy bueno, ¿verdad? Cuando usamos pero, cuando un jefe nos dice, oye, no, buen trabajo, pero para la próxima, no está muy buena la cosa. Usamos eso, es una conjunción adversativa, y los traductores la han puesto aquí. ¿Por qué la han puesto? Porque así ellos unen el relato, pero no unen los objetos del relato. Este cierto hombre del 5.1 no es igual a la multitud que nos dice el versículo 32 del capítulo 4.
Esto mismo se repite en el capítulo 8. Fíjate en el versículo 3. Dice: y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba a la cárcel. Esto era lo que hacía Saulo. Esta era su pega. En esto él se le iba la vida en esto. ¿Ya? Versículo 4. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. ¿Ves el contraste? Saulo los perseguía y ellos anunciaban el mensaje. Dos cosas distintas. Veamos ahora el versículo 11 de este capítulo 8. Dice: y le estaban atentos. ¿De quién está hablando aquí? De Simón. Le estaban atentos a Simón, porque con sus artes mágicas los había engañado mucho tiempo. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, el versículo 11 nos dice que hasta entonces creían a Simón, pero luego el versículo 12 nos informa que cambiaron. Ahora creen a Felipe. Aquí es la misma gente, pero se contraponen sus creencias. Antes le creían a Simón, lo escuchaban a él. Ahora le están creyendo a Felipe, lo escuchan a él. Hay un antes entonces y hay un después. Pero veamos ahora el caso de Simón, que es lo que nos ocupa en esta mañana. El versículo 8 dice que había gran gozo en aquella ciudad. Y esto era consecuencia de oír y ver a Felipe y las señales que hacían. Versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón. Otra vez, el relato está unido, pero no son ambas partes parte de lo mismo. El gran gozo de aquella ciudad no era parte de Simón. Él no estaba gozoso. ¿Cómo estaba él? Fíjense en el versículo 13. ¿Qué dice? Él estaba atónito. Él no estaba gozoso, él estaba atónito. Las gentes creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, nos dice el versículo 12. O sea, en otras palabras, se convertían. Había arrepentimiento en sus vidas. Ejercieron fe en el Hijo de Dios y obedecían las demandas del evangelio. Y la primera, ¿cuál es? Se bautizaban. Y dejando prejuicios y enemistades, ¿cierto? Eso vimos domingos anteriores. Dejando prejuicios y enemistades, eran bautizados por un judío. Y como bien lo expresa un himno, su voluntad da gozo a la vida. La voluntad de Dios trajo gozo a aquellos samaritanos. Literalmente, la palabra que usa aquí Lucas significa un deleite calmo. No es la alegría eufórica, no, es un deleite calmo. Es un gozo, una alegría que tiene sus raíces fundamentadas en algo que es real. No es como la euforia, que es muchas veces producto de algo imaginario, de algo pasajero. Pero este no era el ánimo de Simón. Él estaba atónito, dice el versículo 13. Había quedado aturdido, fuera de sí. Eso es lo que significa esta palabra. Quedó aturdido por el mensaje. No. Este mismo versículo nos da la respuesta. Simón estaba asombrado no por lo que él oía, sino por lo que él veía. Su interés no estaba en el mensaje, sino en lo que hacía el mensajero. Sus ojos estaban puestos en Felipe por las señales y grandes milagros que se hacían. Había un interés insano en los dones de Dios y no en Dios que otorga los dones. Hay muchos como Simón. Lucas nos refiere en su evangelio, en el capítulo 11, versículo 14, cómo Jesús sanó a un hombre liberándolo de un demonio que lo mantenía mudo. La gente se asombraron, pero algunos pidieron más, como si de un milagrero se tratara. ¿Ah? Dice el versículo 16, otros, para tentarle,
le pedían señal del cielo. ¿Ves? Solamente les interesa, a ver, ¿qué es lo que puedes hacer? Hazlo de nuevo. Esta es una preocupación recurrente en los judíos y un interés que no es menor en los hombres. Es normal esto. En Juan capítulo 2 versículo 18 le dicen al Señor: ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Luego en Juan capítulo 6 versículo 30 vuelven a la carga. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? ¿Se fija? El interés está en lo que se está haciendo. Proverbios 27:20 nos dice que los ojos del hombre nunca están satisfechos. Así, por medio de cosas que se ven o que se sienten, algunos son atraídos y también engañados con sensaciones diversas. Pero no son atraídos al Evangelio. No son atraídos por el Señor. No obra en ellos el Espíritu de Dios, aunque externamente, como Simón, participen de privilegios que solo son para los hijos. Estos están en las congregaciones, pero no son parte de la iglesia. Tal vez sean miembros de la iglesia, pero Dios no los cuenta entre sus redimidos. Son cabras entre las ovejas. Son cizaña en medio del trigal. En Simón se añade algo más. Él está interesado no solo en ver milagros, sino en el poder que manifiesta Felipe al hacer estos milagros. De ahí su cercanía y su sutil hipocresía. Tanto así que Felipe no lo detectó. Felipe lo vio como uno más entre la multitud que creyó, fervoroso, activo, inquisitivo y hasta tal vez servicial con él. ¿Cómo iba a dudar? La incipiente congregación samaritana tenía de qué jactarse, porque había creído, se había bautizado, compartía con ellos nada menos que uno de sus grandes, alguien que era reconocido. Miren, se convirtió. ¿Y qué más pruebas que Dios está obrando entre nosotros podrían haber dicho? Hasta Simón se convirtió. Prueba de ello es que dejó la magia. Antes este hombre estaba ocupado en eso, ahora no. Mírenlo, anda con Felipe para todos lados. Se convirtió, ninguna duda hay. Sí, hermano, Dios tiene poder para que los hombres abandonen sus prácticas pecaminosas. Claro que sí. El ladrón deja de robar, el borracho deja de embriagarse y el lascivo y lujurioso presenta cambios en su modo de vivir. Mas no siempre estos cambios son obra de Dios, por lo que no podemos ni debemos poner nuestra vista ni esperanza en cambios conductuales. Hermanos, ¿cómo ha sufrido la iglesia por no considerar estas cosas? ¿Cuántas veces un cambio externo desvía nuestra atención de otras cosas que en el individuo no están bien? Y no me malentiendan aquí, porque no sugiero ni por un momento que cuando hay conversión verdadera, entonces ahí hay perfección. No, nosotros no creemos en la perfección cristiana. No, creemos que andamos en el camino de la perfección, no en que seamos perfectos. Lo que sostenemos es que no en vano las Escrituras nos advierten que habrá maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Y a esto les acontece, dice Pedro, lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Estos estaban en las congregaciones, pero no son salvos. De esto dice el apóstol Pedro en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 12, que perecerán en su propia perdición,
Como vimos en la mañana en la escuela dominical, aquellos que son escogidos por Dios perseverarán hasta el fin. Y estos no perseveran hasta el fin, porque esto dice que perecerán en su propia perdición. Entonces, no son salvos. Pero, ¿cómo lograron entrar e identificarse con la congregación de los santos? Eso hay que preguntarse. Porque claro, alguno puede haber llegado con un gran cartel. Aquí el doctor fulano de tal estudió en el seminario tanto. Pero normalmente no es así. Normalmente de entre las congregaciones. Es lo que Pablo le dice a los ancianos de Éfeso antes cuando se despide de ellos. Ya no lo van a ver más. Y les dice: yo sé que de entre vosotros se levantarán hombres perversos. De entre vosotros. Entonces, ¿cómo logran infiltrarse? ¿Cómo logran identificarse con la congregación de los santos? Ahora, veamos otro ejemplo. ¿Qué le parece Diótrefes? ¿Han escuchado de él? La tercera epístola del apóstol Juan, los versículos 9 y 10. Era un líder de la congregación. Y Juan dice: cuando vaya me voy a ver con este hombre, como él parlotea contra nosotros. Y él no permite a los hermanos que nos reciban. Y a los que nos reciben, él los echa de la congregación. ¿Cómo este hombre llegó a ser un líder? O veamos la denuncia del apóstol Judas. Nota cómo él expone, como lo expone el apóstol en el versículo 16 de Judas. Dice que estos pseudo creyentes adulan a las personas para sacar provecho. Literalmente las engatusan. Las engatusan. Y así muestran su verdadera naturaleza. En el versículo 4 de Judas dice que algunos hombres han entrado encubiertamente. Y el engaño es tal que algunos llegan a ser maestros y líderes en las congregaciones. Consideremos, hermanos, lo que escribe Jonathan Edwards en su libro Los afectos religiosos. Dice él que el que seamos muy entusiastas en los deberes externos de la religión verdadera no es señal segura de conversión. Tal comportamiento existe en muchos que no son salvos. Y él luego da dos ejemplos. Dice, uno, los judíos en los días de Isaías eran fervientes en la alabanza, hacían muchos sacrificios, asambleas, fiestas y oraciones. Sin embargo, sus corazones no estaban bien con Dios y Dios les dice que aborrece su adoración. En Isaías capítulo 1, los versículos 12 al 15. Ese es un ejemplo que da él. El otro, en el tiempo de Ezequiel, muchos se deleitaban viniendo a escuchar de él la palabra de Dios. No obstante, dice Edward, Dios los condena. Ezequiel 33, versículos 31 y 32, mire cómo lo dice. Y vendrán a ti como viene el pueblo, y estarán delante de ti como pueblo mío, y oirán tus palabras, y no las pondrán por obra. Antes hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. Y he aquí que tú eres a ellos como cantor de amores, hermoso de voz, y que canta bien, y oirán tus palabras, pero no las pondrán por obra. ¿Se fija? Y nosotros que pensamos que alguien que es fervoroso en sus deberes religiosos, este indudablemente es salvo. No, no es señal segura de salvación. Cuidado. Simón oyó el mismo mensaje que el resto de los samaritanos. Él escuchó al mismo predicador, se comportó como el resto y él aprendió imitando. Él cantaba sin duda alguna cuando todos cantaban,
Él oraba también casi como los verdaderos creyentes. Él observaba extasiado al predicador, no le sacaba la vista de encima, tanto así que nos dice el texto que siempre estaba con Felipe, se convirtió en su sombra. Quien veía a Felipe, sin duda alguna que ahí también iba a ver a Simón. Nadie preguntaba, ¿han visto a Simón? No, está con Felipe. Andaban juntos los dos, se convirtió en su sombra. Donde iba Felipe, allá aparecía Simón. Hermanos, ¿cuántas conversaciones no habrán tenido entre ellos? ¿Cuántas veces no habrán compartido la mesa? Tal vez, como Simón era de Samaria y Felipe no, tal vez hasta alojamiento le ofreció. Felipe, el evangelista, Simón, el ex mago, juntos, compartiendo. ¡Qué bonito! Pero hermanos, nubarrones de iniquidad los separaban. El corazón de Felipe era tierno y receptivo. Le bastaba escuchar el susurro del Espíritu de Dios para obedecer. Y obedecía. El Espíritu dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. E inmediatamente, sin dilaciones ni cuestionamiento, leemos en el versículo 30, acudiendo Felipe, mire, el Espíritu le susurra, acércate, y él acudía inmediatamente. No hay cuestionamiento. Ese era el corazón de Felipe. Otro ejemplo, un ángel le habla, levántate y ve hacia el sur, por tal camino. El versículo 26. Inmediatamente, versículo 27. Entonces él se levantó y fue. Mire, ve, otra vez. Levántate y anda por ese camino. Y le dicen, mira, ese camino del desierto. Él no se pone a cuestionar, pero ¿a qué voy a ir al desierto? Si mi deseo era venir a Samaria y aquí el Señor está haciendo la obra, Dios me ha llamado aquí. No, el Espíritu de Dios dijo, mira, anda al sur. Y fue. No cuestiona. Ese era el pensamiento. Un corazón tierno, dócil, obediente. Así era Felipe. Sin embargo, hermanos, cuán distinto el corazón de Simón. Descubierto por el Espíritu de Dios, el apóstol Pedro le dice, tu corazón no es recto delante de Dios. Y aquí está el quid de la cuestión. Porque no son las externalidades, es el corazón. 1 Samuel capítulo 16, versículo 7 dice, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. El corazón. El Señor Dios descubrió el corazón de Simón y no lo halló recto. Le pasó semejante a lo que le ocurrió al rey Belsasar, que ensoberbeció su corazón, no lo humilló, sirvió a ídolos, y le dice Daniel, y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son todos tus caminos, nunca honraste. Por lo tanto, parte de la sentencia, Daniel 5:27 dice, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Simón fue hallado falto, a pesar de haberse bautizado, a pesar de haber creído, a pesar de estar con los demás, a pesar de ser inseparable de Felipe, él fue hallado falto. Es que a Dios no lo podemos engañar. Jehová está en su santo templo, dice el Salmo 11. Jehová tiene en el cielo su trono, sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor Dios examina nuestros corazones. ¿Son rectos? Jehová examina nuestros corazones. Sus ojos son como llama de fuego, dice Apocalipsis. ¿Qué ven en mi corazón? ¿Aún anida en mi corazón la maldad? ¿Allí en mi corazón tienen su nido esas aves inmundas?
Pero ¿qué había en el corazón de Simón? Pedro le habla, versículo 22, y le habla de el pensamiento de tu corazón. Mire, un pensamiento, ¿sí? No parece ser algo tan malo, ¿verdad? Es solo un pensamiento. No es que él había matado a nadie, no, es un pensamiento. Es solo un pensamiento. Claro, es solo un pensamiento. Pero un pensamiento celosamente guardado, cuidadosamente atesorado y largamente acariciado. Notemos la naturaleza de ese pensamiento escondido. El versículo 20 de Hechos 8. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Y eso es tan malo. ¿No se le fue la mano a Pedro al decir estas cosas? Hermano, ¿qué nos dice 1 Timoteo capítulo 6 versículo 10? Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males. ¿Por qué Simón ejercía la magia? ¿Por amor al arte? Sí, por amor al arte de sacar dinero de la gente crédula, de la gente engañada. Simón, el versículo 9 nos dice, había engañado a la gente de Samaria. El versículo 11 dice, con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Él durante mucho tiempo había usufructuado del engaño, había explotado la superstición de los samaritanos, pero se le acabó el negocio cuando llegó Felipe con el Evangelio. Comenzó a perder audiencia, y entonces ¿qué es lo que hace? Como todo empresario, se reinventó. Hay que cambiar de ruta. Nunca había visto hacer las cosas que hacía Felipe. Felipe tenía algo que él no tenía. Él no quería una vida santa. Él no quería una vida recta. Él solo quería el poder que tenía Felipe. Transcurrido un tiempo, imagínense, está Simón ahí, pegadito a Felipe. Pasó el tiempo, él observando, con ese pensamiento en su corazón, y él observando, y pasa un tiempo, y de Jerusalén llegan dos judíos prominentes, nada menos apóstoles del Señor, Pedro y Juan. ¿Y qué es lo que hace Simón? Los observa también. ¿Qué hacen estas personas? ¿Qué es lo que hacen ellos? Ellos oran y ponen las manos, y los samaritanos recibían el Espíritu Santo. Versículo 18. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Se fija? No había entendido nada. ¿Qué leímos recién en el capítulo 33 de Ezequiel? Que es una cita que saca a colación Jonathan Edwards. En el versículo 31 de Ezequiel 33, fíjense del pueblo y estar interesados, mas hacen halagos con sus bocas, y el corazón de ellos anda en pos de la avaricia. El apóstol Pedro, en su segunda epístola, hablando de estos infiltrados, dice en el capítulo 2, versículo 2, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Son lenguajes casi idénticos. En el versículo 14 de la segunda epístola de Pedro, capítulo 2, dice: tienen el corazón habituado a la codicia. Versículo 15, han dejado el camino recto, se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad.
Y el apóstol Judas en el versículo 16 añade que estos hombres que han entrado encubiertamente andan según sus propios deseos, cuyas bocas hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los judíos del tiempo de Cristo solo querían ver, pero Simón y sus colegas contemporáneos quieren más que eso. Ellos quieren sacar provecho. Estos son los que hicieron sufrir al apóstol Pablo, y debe advertir a la iglesia. En Filipenses capítulo 3, 18 y 19 dice: porque por ahí, dice, andan muchos. Nota, hermano, no son algunos, no son pocos, dice, son muchos. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición. ¿Ve? No son salvos, cuyo Dios es el vientre. Solo están preocupados de sus necesidades terrenas. No les importa la vida eterna. No les importa que un día van a morir y tienen que dar cuenta ante Dios. No, ellos están preocupados solo del aquí y del ahora. Su Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. ¿A cuántos conoce así? Simón era mago de Samaria, pero su corazón siempre estuvo inclinado, dominado y esclavizado por la avaricia. Sus artes mágicas estaban siempre a disposición del mejor postor. Por eso, que él dejara la magia no significaba nada. Y no lo sabemos, pero tal vez en oculto él siguió practicando la magia. Eso era lo que le daba el dinero. Lo concreto es que su corazón no fue impactado por el Evangelio. Como roca de río que solo lo externo se moja, pero sin ser permeada por el agua, así también el corazón de Simón jamás fue humedecido por la gracia, y de ser partido en dos, se vería que su interior, el interior del corazón de Simón, era seco, rígido, sin vida. Así son los corazones no rectos. Tal vez no sea la avaricia, pero hay infinidad de lazos en los cuales están cautivos los hombres, sumidos en sus pecados. En el caso de Simón era la avaricia, pero pudiera ser otra cosa. ¿Quién les librará? Solo Jesucristo. El mismo que Simón menospreció podía liberarlo. Hermano, ¿cuál no será el engaño y el poder del pecado que los hombres prefieren, como dice Pedro a Simón, prefieren la hiel de amargura y la prisión de maldad a tener que arrepentirse? Así, vanamente se engañan quienes no arrepentidos continúan acariciando, atesorando y ocultando la maldad en sus corazones. Querido mío, si esta es tu condición en esta mañana, no argumentes en contra de la verdad. No contristes más al Espíritu de Dios. Haz esto. Arrepiéntete y ruega a Dios y quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Nunca es tarde para volverse al Señor, siempre y cuando lo hagas hoy, porque hoy es el día. Pero te suplico, no seas como Simón. Aunque la puerta de la gracia no se había cerrado totalmente para él, en vez de arrepentirse, de pedir perdón, de abandonar sus pecados, de huir de ellos aborreciéndolos, él siguió enfocándose en lo temporal. Versículo 24, respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros
por mí al Señor. Parece piadoso esto, pero es totalmente equivocado. Nosotros tenemos que decirle a Simón y a todo esto que dice, mira, pastor, ore por mí, hermano, ore por mí. No, yo no soy intermediario por ti ante Dios. No hay un intermediario. Los apóstoles no son intermediarios válidos. Primera de Timoteo capítulo 2 versículo 5 dice, porque hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Jesucristo, hombre. Ni los apóstoles, ni los santos, ni María, ni el Papa, ni nadie. Solo Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Hechos 4:12 lo afirma tajantemente, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no es dado otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Simón, en su desesperación, él buscó otros intermediarios. Así también hoy los hombres buscan otros intermediarios en vez de ir directamente a Cristo. Él dijo, venid a mí. Pero los hombres desoyen esta invitación. Otra cosa que no debes hacer es preocuparte solo por lo temporal, como si eso fuera todo en la vida. No, mi amigo, echa mano de la vida eterna. No imites a Simón. Él dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. ¿A qué se refería Simón? Versículo 20, ahí lo encuentra. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo. Perezca contigo. Simón le tenía terror a la muerte. Un indicador más de su soledad y de su bancarrota espiritual. Miedo a la muerte. Puesto que no conocía, tampoco confiaba en el que dijo, yo soy la resurrección y la vida. Para él, esta vida era todo. Solo pensaba en lo terrenal. Pobre Simón. Y pobre de aquel que camina sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Pobres criaturas. Una palabra final a quienes han confiado en Cristo. El arrepentimiento, hermanos, no es un evento en la vida, es la vida. Vivimos arrepintiéndonos porque la palabra de Dios y el Espíritu Santo descubren nuestros pecados. Recuerda 1 Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Cristo murió no para que atesoremos el pecado en nuestros corazones, sino para que tengamos limpieza y perdón por su sangre. Por lo tanto, Proverbios 4:23, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y ya que nuestro corazón es engañoso, más que todas las cosas y perverso, Jeremías 17:9, roguemos al Padre de misericordia y Dios de toda consolación, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva mi espíritu dentro de mí. Salmo 51:10. Oremos juntos con David. Salmo 139, lo citó nuestro hermano. Salmo 139, versículos 23 y 24. Habla sus Biblias ahí. Salmo 139, versículos 23 y 24. Terminemos esta reflexión orando al Señor con las palabras del salmista. Oremos junto con David, todos a una voz. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame
y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. En el nombre de Cristo. Amén. Que así sea.